lugar súper distinto y para mí pudiera decirse que súper secreto aquí en Florida. Vinimos Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven a mis espaldas, hoy lo traemos a un lugar súper distinto y para mí pudiera decirse que súper secreto aquí en Florida. Vinimos a Gin Springs, así que acompáñanos en esta nueva aventura. Disfruten de estas hermosas aguas. Cuando comenzamos este viaje, nuestro destino era ir al cenote Gin Springs, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad, que ahora les contaremos, verán que terminamos grabando y disfrutando en Gilchrist Blue Springs. Por eso siempre hay que tener, amigos, un plan B, y más cuando vamos a lugares tan exóticos y hermosos como este que disfrutaremos a continuación. ¿Sabían, amigos, cuál es el país de Latinoamérica que tiene más cenotes? La respuesta, por supuesto, sin duda alguna, es México. Se estima que en Yucatán existan más de 3.000 distribuidos en todo el territorio. De ellos, hay localizados un total o parcialmente 1.400. Los cenotes son estructuras geomorfológicas típicas de las plataformas calizas de la península de Yucatán. Y aquí, en la península de Florida, hay cerca de 900 manantiales que salen a la superficie, de los cuales 53 se pueden explorar para nadar, hacer snorkel y remar. El agua usualmente es de color turquesa, aunque en algunos es de un tono verdoso. Bueno amigos, vamos rumbo a Gin Springs, en Orlando. Este es el viaje del día de hoy. Pero tú sabes, como cosa rara, nos hemos dado cuenta que aquí en Orlando llueve mucho, a cada rato. No sé por qué, pero he estado bastante versátil en la forma del clima. Y como cosa rara, miren, estamos por Gin Springs, que se supone que era un día soleado, y lluvia de nuevo. Esperamos que cuando lleguemos haya salido el sol, la verdad. Crucemos los dedos. Bueno, de repente una lluvia así súper estruendosa, despampanante y luego cesa y mira, allá se ve un poquito más la luz. Definitivamente no, sin palabras. A mí que no me gusta manejar mucho y con lluvia. Bueno amigos, y 5 minutos después vuelve a salir el sol. Esperemos que de verdad cuando lleguemos a Gin Springs ya el sol esté allá. La verdad es que Florida me ha dejado sorprendido, la verdad, con este clima tan cambiante y tan pesado. Porque es que la verdad tenemos muchas expectativas con Gin Springs. Resulta que habíamos visto videos antes de otros youtubers y unos amigos muy cercanos que viven aquí en Orlando. Por cierto, síganlos, se llaman Two and Two. Tienen un emprendimiento muy lindo. Ellos ya fueron y son hermosísimas las imágenes. Nos dijeron, tienen que venir y hacer su magia con los videos. Así que vamos para allá. Esperemos que sean tan especiales las imágenes como las que vimos. Bueno amigos, déjenme contarles una triste historia de unos viajeros que viajaron 3 horas desde Orlando hasta Gin Springs para conseguirse que el parque de Gin Springs está cerrado por inundación por la tormenta del día de ayer. Pero no decía nada en la Obviamente en la página web no decía nada, no estaba actualizado, pero ellos dijeron que lo pusieron en Facebook, pero todavía sigue llegando gente, llegando carros y lastimosamente todo parece que fue lo mismo, la información no llegó a tiempo y todos viajamos hasta acá sin nada. De todas formas y sin menospreciar, el lugar está bonito. Volamos el dron, no podemos darle impresiones de qué tan bonito es, de qué tan clara es el agua, porque no pudimos entrar lastimosamente.
Vamos a hacer el intento ahora en el siguiente que está aquí. ¿Cómo se llama? Blue Spring, algo así. Blue Spring es otro parque parecido a este. Es menos conocido, pero está muy cerca y las aguas son iguales. Vamos a ver si está abierto. Vamos a cruzar los dedos. Así, si no, se lo vamos a tener que dejar para otro evento. Y como por darse cuenta, no son los únicos que vinimos hasta acá. Hay una persona que viajaron de muy lejos y prefirieron ponerse que quizás hacer un picnic porque el viaje no tenerlo tan perdido. Pues. Así que no fuimos los únicos, amigos, lastimosamente. Bien amigos, ahora vinimos a este que se llama Blue Spring State Park. Esperemos que por favor este sí esté abierto. De hecho en la entrada, miren, aquí no dice nada de cerrado ni nada por el estilo. Solo dice que lo que está full es el camping, o sea, para las Airbnb. Así que vamos a darle, crucen los dedos por nosotros, esperemos que esta vez sí. Bueno amigos, tenemos buenas noticias. Este segundo parque sí está abierto, así que el viaje no fue en vano. Aunque tenemos imágenes de uno del otro, pero vamos a disfrutar de este, de Blue Spring. También es muy bonito y está lleno de gente. Ahí vamos a ver las imágenes ahorita. Aquí sí vamos a probar inclusive la GoPro bajo el agua para que vean lo claro que se está. Que estamos felices, gracias Dios. Bien amigos, este es el estacionamiento. Fueron $6 por el vehículo, o sea no pagas por persona ni por hora, solo $6 el día. Aquella parte de allá es el área de camping de Airbnb, que era lo que estaba full, pero de este lado es el de los carros. Allá va Aquiles y vamos a ver qué tal este Blue Springs. Amigos, tenemos todavía muchas expectativas porque en las fotos se veían el agua súper clarita y azulita. Este obviamente, como les habíamos dicho, no es el más conocido. Así que vamos a ver qué tal, pero desde lejos se ve hermoso. Pues hay cabañas o churuatas súper grandes con parrilleras. Aquí entrando también hay como un área de picnic, o sea, sin nada que te cubra. Pero vamos a acercarnos y tratar de ponernos los más cerquita del agua. Vamos a ver y le seguimos contando, ¿ok? Sillita, por supuesto el papá lleva el otro carrito con todas las cosas, inflables, comiditas, snacks, hielitos. Así que vamos a ver. Miren amigos, si ustedes logran apreciar desde aquí el azul, yo creo que ya con esto estamos hechos. Miren amigos, ahora sí, ya estamos instalados y mire, por allá está Aquiles y las niñas. Y lo que sí les vamos a contar es un pequeño tip con respecto a la comida. Aunque no hemos explorado muy bien, a mí me parece que no es tan comercial como el otro de Ginny Springs, donde lamentablemente no pudimos entrar porque está cerrado. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprar unos combos de Wendy donde nos paramos a echar gasolina y nos los trajimos. De hecho ahorita vamos a comerlos porque este no me parece que tiene muchas cosas. De todas maneras, en un ratito después que nosotros comamos les vamos a mostrar los alrededores. Así que por ahora los dejo con estas hermosas imágenes que van a ver. Para mí sería que están al frente, para ustedes están a sus espaldas. Y miren este hermoso vista. Miren amigos, como pudieron ver el alquiler de los botes, de los kayaks, por 2 horas es entre $22 y $27 y por todo el día es entre $43 y $70. Así que si no traen ningún botecito inflable y quieren hacer alguna de estas actividades, esos son los precios como ya lo vieron. Está la parte de que te venden snacks y aparte de que te alquilan las cosas, por supuesto también te venden alguna comida como hamburguesa y perro caliente. Y de aquel lado es donde entonces tú puedes alquilar todas las cosas que te acabo de dar los precios. Así que tienen una gran oportunidad si vienen para acá. Miren amigos, como les dije al principio y ahora les acabo de mostrar, es preferible, en mi opinión, ya ustedes decidirán el día que vengan aquí al Blue Spring, si vienen y esperan comprar alguna de las cosas que están ahí, que de hecho la muchacha nos dijo que lo que había era hamburguesas y hot dog, pero que todavía no estaba segura qué hora iban a salir. Así que mi recomendación es que como hay, por ejemplo, parrilleras,
tú puedes traer algo y hacer tú misma tu comida ahí, o simplemente te vienes como para hacer un día picnic, te compras como nosotros cualquier cosa de comida rápida o simplemente las traes desde tu casa. Así que sin más, vamos ahora a disfrutar de un recorrido por no sé si llamarlo poza, no sé si llamarlo río o cenote, como los amigos mexicanos tienen en su país. Así que déjenme ustedes acá abajo en los comentarios. Bien, amigos, y Blue Spring también cuenta con baños así. Por lo menos son baños funcionales, tienen donde te puedes cambiar, donde te puedes hacer una limpieza y al mismo tiempo están cerca de las chozas de donde puedes preparar tu comida o pasar una tarde agradable con la familia. Y este letrero que está en la entrada dice que no bloquee la entrada de los kayaks o a las personas que se van a bucear o usar alguna especie de inflable. Así como no te puedes bloquear en toda esta área que está acá, no puedes ponerte ni sentar, porque estarías bloqueando el acceso directo al agua. Y muy cercano al agua también tenemos los kayaks y las tablas para hacer como que surfing, no surfing obviamente, pero sería como que remo parado o remo sentado. Y una vez que lo pagas allá en la taquilla, vienes y coges tu tabla aquí y puedes salir a disfrutar porque está directamente en acceso al agua. Está muy cerca, como se pueden dar cuenta. Mira, amigo, y las razones por las que no pudimos entrar a Genie Spring fue la que nos dijo la señora, y aquí lo podemos corroborar. Y es porque a raíz de que Elsa, que es una de las tormentas tropicales que está viniendo ahorita para acá, para Florida, pues lamentablemente se han inundado todos estos parques naturales por los ríos. Y aquí podemos observar por qué. La diferencia es que este es más natural y por ende, como no es tan comercial como el otro, aquel tenía muchos más senderos que inundar. Sin embargo, este no se escapó de la inundación, pero esta parte prácticamente no está más habitable. De hecho, ahí dice que hay que cuidar la naturaleza, que este es su espacio natural y que por supuesto respeten toda el área. Y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, hacer clic en la campanita, compartirlo con tus amigos y comentar. Ok, amigos, no sé si nos pueden escuchar muy bien porque obviamente tenemos la GoPro y como está protegida para el agua, pues obviamente el sonido es un poquitico más bajo, pero las primeras impresiones, esta agua es súper extremadamente fría. Entendemos ahora por qué muchas personas que venían a bucear se ponían los trajes, por lo general se los ponen, pero no pensé que iba a estar tan fría, así que punto a resaltar, el agua del Blue Spring es muy fría. Bueno, amigos, y aquí estamos ya tomando un break después de tanta ardua labor de preparación. Se me va el equipo. Ok, le damos nuestra impresión. La verdad, como dijo Romar, el agua es muy súper fría. Aunque después que estás adentro del agua ya te aclimatas, o sea, no es como que no te fueras a aclimatar, sí te aclimatas, ya te toma tu tiempito, pero no lo dudes mucho. El agua es un color azul. Se dan cuenta, es un color bien azul, es extraño, la verdad no sé por qué es tan azul, pero es azul. En este momento no está tan clara porque ayer estuvo la tormenta, obviamente, y esto está inundado, pero la verdad es agradable, o sea, mira mucha gente aquí. Mucha gente pasándola muy chévere con su familia, a pesar de que la inundación, y gracias a Dios el sistema de parques de Florida mantuvo este abierto por el día de hoy. Es algo muy inusual, nos dijo el guardaparque, pero gracias a Dios lo hicieron, y así que nos pudimos ahorrar el mal momento de no conseguir nada abierto después de haber viajado 3 horas, porque eso es lo que toma desde Orlando hasta aquí, 3 largas horas. Así que prepárense si quieren venir desde Orlando. Ok, y si están en Jacksonville, es 1 hora 40 minutos más o menos aproximadamente. Será el lugar más cercano. Esto se llama, el condado se llama Spring, creo. Ahí le vamos a dar abajo el nombre exacto del condado, y al mismo tiempo le vamos a dar el nombre de este sitio exactamente y cómo llegar. Vean bien las imágenes para que vean cuál es la entrada. No está difícil, está muy cerca del otro, de Genie Spring, pero la verdad es un sitio agradable. Imagino que cuando no haya tormentas, una semana que esté más solvente, como que menos gente, lo vas a pasar mucho mejor. Así que así se puede recomendar, les recomendamos que vengan, pasen un rato agradable, pero volvemos a resaltar el agua fría. El agua es
completamente fría. Y eso que estamos en verano. Y eso que estamos en verano, o sea, te puedes aclimatar. Imagino que en invierno esto debe ser un helado. Así que, bueno, vénganse preparados, pero disfruten. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Es el agua, aquí les va a sumergir la cámara bajo el agua y va a tratar de ver el color de pintura de uña de mis pies. Dejen ustedes acá abajo en los comentarios si lo logran ver, me dice era color tal, ¿ok? Vamos a ver. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Miren amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Les decimos que hasta aquí ha llegado esta nueva aventura. No olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, hacer clic en la campanita, además de compartirlo y comentar. Nos vemos en una próxima aventura. Por supuesto que los que son más exclusivos y tienen yates, barcos, botecitos, como lo quieran llamar o depende del que quieran, inclusive motos de agua, pues tienen un área